Estamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vamos a platicar con dos investigadores del instituto sobre un tema de enorme importancia, de enorme relevancia para el presente y el futuro de México, que es el Estado de Derecho. Estoy con el doctor Pedro Salazar Ugarte y con el doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas. Doctor Salazar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Estado de Derecho? Es interesante la pregunta, Miguel, porque es un concepto que parece que fuera una llave que sirve para abrir muchas puertas. Hoy todo mundo utiliza el concepto de Estado de Derecho, por ejemplo, en el contexto y en la coyuntura que está viviendo el país. Escuchamos a muchos actores muy relevantes de la política, de los espacios institucionales, de la sociedad civil, de la academia, que dicen que en México urge poner en práctica un Estado de Derecho. Y me temo que cuando se hace esta aseveración, se está haciendo referencia a cosas que probablemente son muy distintas. Porque en un nivel, digamos, muy general, podemos decir que un Estado de Derecho es un Estado que se articula a través de normas jurídicas y en el cual, en efecto, esas normas que sirven para organizar al poder y para articular las relaciones del poder con los ciudadanos y de estos entre sí, se observan, funcionan, son eficaces. Pero el problema es que el contenido de esas normas jurídicas, la manera en la que se modulan esas relaciones entre los poderes y entre los poderes y los gobernados, pueden ser muy distintas. Y creo que ahí es donde tiene sentido decir que no todos los estados de derecho son iguales. ¿Y cómo estamos en esa materia en México? Es decir, ¿esta discusión surge por alguna visión coyuntural o tenemos un problema de fondo? ¿Cómo estamos en esa materia, doctor Gutiérrez? Bueno, yo creo que sí, es una discusión muy pertinente en el contexto actual mexicano, en el cual, como sabemos, hay un problema, digamos, de instituciones que están fallando, con movilización ciudadana, democrática en las calles, con amenazas de uso de la fuerza e incluso con la idea de aplicar el Estado de Derecho justamente en este contexto. Y yo ahí querría señalar las 4 ideas clave que están detrás de una noción de Estado de Derecho democrático. Y es el principio de división de poderes, el principio de legalidad, según el cual todas las autoridades deben quedar sometidas a una norma jurídica, independencia judicial, y el que yo quiero subrayar es el tema de los derechos fundamentales. No se puede entender Estado de Derecho sin una concepción amplia, profunda, robusta de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, garantizados, no solamente reconocidos en la Constitución, sino, por supuesto, con las debidas garantías para su protección. Y en ese sentido, para mí hoy, digamos, la expresión jurídica contundente del Estado de Derecho en nuestro país es el artículo 1 constitucional, del cual podemos hablar más adelante, pero creo que esa es una idea muy fuerte que habría que seguir impulsando. El doctor Gutiérrez nos está poniendo un concepto clave en la arquitectura del constitucionalismo democrático que usted ha estudiado mucho, doctor, y que además ha escrito un libro muy profundo sobre el tema. Los derechos fundamentales, ¿cómo se articulan con el Estado de Derecho? ¿Hay digamos, algún concepto sustantivo? ¿Se implican recíprocamente? ¿Cómo juegan estos dos conceptos? Me gusta mucho la pregunta y la descripción que hace Rodrigo, porque lo que Rodrigo nos ayuda es precisamente a definir cuáles son los elementos que distinguen a un concepto de Estado de Derecho que está vinculado con el constitucionalismo democrático, que es un constitucionalismo de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Yo diría que los derechos humanos son el eje central, el rasgo distintivo, el elemento fundamental, el núcleo esencial de una noción de Estado de Derecho que se articula bajo estas premisas del constitucionalismo democrático. Y esa es la noción de Estado de Derecho que hay que defender, que hay que promover y que a mí me convence. El problema es que hay otros actores que utilizan el concepto de Estado de Derecho en realidad para pensar en un arreglo institucional inspirado en la lógica de los privilegios, inspirado en la lógica de mantener al status quo vigente y inspirado en una noción de autoridad muy orientada hacia la utilización de la fuerza pública como instrumento de, digamos, control y como instrumento para dotar de vigencia ese arreglo institucional. Y creo que hoy es muy importante advertir que cuando se habla de Estado de Derecho, las personas deben de decir con mucha claridad, y lo voy a decir con una frase, digamos, simbólica, si estamos hablando de un Estado de derechos o de un Estado de derechas. Y en todo caso, en México, ¿de qué hablamos, doctor Gutiérrez? Bueno, yo creo que
aprovechando lo que Pedro coloca sobre la mesa, yo diría que tendencialmente un Estado de derechas. Es decir, la lógica del Estado de Derecho o el discurso del Estado de Derecho como vehículo, digamos, de represión o de defensa de privilegios. Efectivamente, yo creo que las políticas y los discursos de estos últimos años en relación con el tema que estamos tocando están más bien orientados, el discurso dominante está más bien orientado en esta lógica de un Estado de derechas. Y por eso es muy importante hoy, en este contexto, que podamos abrir esa discusión de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, aprovechando esa fuerza democrática desplegada y limitar el intento que desde el poder se hace de frenar esos procesos de discusión amplia, ciudadana, que está hoy en la calle. Creo que el Estado de Derecho y el principio democrático se fortalecen en ese ejercicio ciudadano de los derechos a la libertad de expresión, del ejercicio de la manifestación y de reunión, del ejercicio del derecho a la protesta, para señalar justamente esa estructura de privilegios que hoy está defendiendo el Estado de derechas. Muy bien, pues como pueden ver, es un concepto básico para todos los juristas, probablemente para toda la ciudadanía, incluso el de Estado de Derecho, y hoy hemos tenido una conversación sobre ese punto para que usted siga reflexionando, siga pensando desde estas cápsulas preparadas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta la próxima.